Exacto. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Como lo decía Efraín hace un momento, iniciamos nuestra sexta sesión del día de nuestro diplomado y voy a compartir por aquí pantalla. Y espérenme, yo coloco el chat por aquí para poderlos leer. Listo. Listo. La clase pasada terminamos todo lo que tenía que ver con el PEI. En el contexto universitario, quisiera saber antes de empezar, ¿cómo me les fue con el trabajo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todavía tenemos cosas por resolver o todo supremamente claro? ¿Quién ya cargó? ¿Quién tuvo inconvenientes con el cargue? ¿Quién no ha podido hacerlo? Porfa. O todo supremamente claro y ya todos cargaron. David nos dice que gracias a Dios bien, o sea, me imagino que ya cargó. ¿Quién más? Carlos, creo que bien, yo sé que sí. Ah, bueno, Marilyn no ha cargado, pero ahora va a cargar. Listo. ¿Quién más? O de pronto hubo mucho inconveniente con el Indecargue. Muy complejo el trabajo, ya cargó. Em, Juan Antonio, estoy preguntando que si de pronto hubo inconvenientes con el cargue del trabajo, la realización del documento, si quizás hubo algún inconveniente en el momento de poder subirlo a plataforma, o si por el contrario todo muy bien. Ya Sonia cargó, muy bien. Carlos, fácil de usar. A mí no tiene. A mí no tienes el link de qué para cargar el trabajo. Sí, sí, espérame por aquí. Ya te lo regalo. Déjame que yo por aquí lo tengo a la mano. Y ya te lo regalo. Espérame. Pan. Mis enlaces. Listo. Este es el de materiales. Este. Este. Este es el link de actividades. Ahí es donde deben ingresar. Se los acabo de compartir por el chat. Sin embargo, en este momento se los voy a compartir también por el grupo académico para que nos quede de pronto en el celular para quienes no tienen la oportunidad de copiarlo desde el chat. Pam, pam, pam. Este link de materiales. No, es el link de actividades. Tan, 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 tan. Aquí, listo. Entonces, en este momento les estoy compartiendo el link de actividades, que es donde tenemos que copiar link de actividades. Ahí es donde debemos ingresar y cargar nuestro documento. ¿Cómo debemos nombrar nuestro documento? Nuestro primer nombre. Listo. Ya se los acabo de enviar al grupo académico a mí. ¿Cómo nombramos el documento? Nuestro primer nombre, rayita al piso, nuestro primer apellido, rayita al piso y el país desde donde cargamos. ¿Listo? Em, Tan, tan, tan. José Antonio nos dice que no puede estar en la reunión, pero tiene dudas de cómo aplicar los estilos de aprendizaje. Mm, caramba, qué difícil porque sí sería importante que pudieses estar y resolvemos, o si tienes una dudita me la dejas y yo te la contesto en el chat. Samuel no lo ha podido subir. José Castillo ya lo subió. Orlando, ¿podía ser en PDF?
o si te quedaba mejor en Word, no hay ningún inconveniente. Al final lo que vamos a revisar es la propuesta desde la aplicación de la teoría y cómo se conjuga la teoría con esos estilos y tipos de aprendizaje. Entonces, no hay inconveniente. El formato que para ti te sea más amigable es el que puedes utilizar. Juan Antonio no ha subido la tarea. Bueno, ya le pasé el link. Tan, tan. Marilyn ahora va a cargar. Sí, David, algo más o menos así. Por ejemplo, Josué Roger González, Raya Nicaragua. Así nombras el documento y así lo cargas. Listo, Antonio, me parece. Haces la consulta, yo la resuelvo. Y si les parece, porque veo que Orlando, espérame, entonces hacemos una cosa aquí más diligente. Voy a, voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar en este momento el cargue de los documentos que me hacen falta porque, por ejemplo, me pregunta Orlando que no tiene confirmación. Entonces, les voy a compartir pantalla. Porfa, me confirman en el chat si están viendo. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, estas son las actividades que hasta el momento se han cargado. Si se dan cuenta, no hay inconveniente en el formato que las carguen. Pero, por ejemplo, esta persona que cargó aquí como caso, pues no, obviamente no voy a abrir para no generar como, pues, divulgación de los contenidos a los compañeros. Yo lo voy a revisar de manera interna. Pero creería que esa persona dentro del documento colocó sus nombres. ¿Sí? En caso que sea así, yo hago la modificación y no hay ningún inconveniente. En caso que no, pues quedo perdida porque, por ejemplo, ese documento que se llama caso puede ser de cualquiera. Entonces, pues como que queda uno ahí un poquito perdido. Nos dice Etel que si hay otro plazo. Mira que veo que varias personas no han cargado. Entonces, no sé si les parezca, obviamente en acuerdo con los que ya cargaron, porque pues digamos que no podemos ser arbitrarios con los que cumplieron el plazo, pero lo que podemos hacer es, hoy no reviso, mañana damos todo el día para que tengamos la oportunidad de cargar el documento y pues inclusive tenemos la jornada de la clase y reviso y me siento a revisar después de la jornada de la clase. Porfa, si les parece la propuesta, escríbanme que sí por el chat para que quede la trazabilidad, porque pues en medio de todo también es un poquito de igualdad con las personas que sí cargaron a tiempo, entonces no puedo ser arbitraria y decir, listo, ampliamos el plazo porque pues no sería justo. Pero si todos estamos de acuerdo, creo que no hay problema. Entonces, porfa, déjenme en el chat si están de acuerdo. Em, bueno, José Antonio nos dice que lo va a renombrar. Porfa, déjenme en el chat si están de acuerdo que ampliemos un día más la entrega del caso y pues si ya somos varios mensajitos que decimos que sí, lo hacemos de esa manera. Logan nos pide reenviar instrucciones. Denme un segundito, entonces yo las voy a reenviar por el grupo académico para que nos quede muchísimo más fácil. ¿Les parece? Tan, tan, tan. Y de nuevo les comparto todo. Listo, Logan. Ya acabo de enviar toda la información. Ay, pero no me copió, fue las instrucciones. Al final, espérenme, les copio las instrucciones. Listo, ya les copiaste las instrucciones para que puedan, pues, reevaluar. Tan, tan, tan. No me veo la lista, Orlando. Espérame, ya bajamos un poquitico. Ya, o sea, estoy pausando la primera pantalla, Orlando. Dame un segundito, ya termino de leer los mensajitos y ya empezamos a mostrar todos los que están hacia abajo. No te me preocupes. Nos dice, sí, no hay lío, no he podido subir, sí. Colocándose en la posición de algunos compañeros, no tenemos problemas con ampliar el clase, nos dice Jorge. Em,
Dice que inicie sesión. Extraño, extraño porque mira que el link está abierto, no necesitas. De pronto es tu equipo por el que estás cargando que te pide como, no sé. No hay problema, no hay problema. Bueno, en general veo que estamos de acuerdo. Entonces, mira, tenemos el de Albert, Douglas, Ender, Frank, Jorge Alberto, Josefina. David, Juan Suárez, Karina, Kimberly, Mónica, Nelson, Orlando, Rosemary, Sonia. Por ejemplo, aquí alguien nos cargó como tarea de diplomado de educación. Em, Me tocaría revisar si dentro del documento pues nos colocó como el nombre. Pero si no, repito, nos queda como complejo saber de pronto de quién es. Y este tarea lista también quedó como ahí. Entonces, listo. Dando la oportunidad a los compañeros que no han cargado, no hay inconveniente. Mm, Ampliamos todo este espacio de clase más el día de mañana, todo el día y el espacio de clase. ¿Listo? Con eso tenemos la oportunidad de cargar, de no tener inconvenientes y ya después de la clase me siento yo a revisar. ¿Listo? Entonces les voy a dejar de compartir. Ya ahí, digamos que entre todos supimos qué cargamos, quiénes cargaron y de pronto porque me pasó, em, casualmente el archivo, la persona lo subió, pero no le apareció que salió, ¿sí? Y cuando revisamos, pues en efecto no le había cargado. Entonces sí, sí es importante y me gusta que ustedes vean si los documentos les cargaron o no, porque pues en ocasiones hay fallos en el internet y es normal, o me queda la duda si el elemento cargó, si no cargó, entonces con eso ustedes tienen ahí la tranquilidad de saber que su documento ya pues lo tenemos nosotros y ya puedo revisar como con tranquilidad. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos más dudas con respecto al cargue del trabajo? O si no, para iniciar entonces con planeación educativa. ¿Dudas? No, no. Listo. Entonces creo que no tenemos más dudas hasta el momento. Entonces vamos a iniciar la sesión pasada. Finalizamos aquí en PEI Contexto Educativo. Quiero saber antes de continuar si en este tema tenemos alguna duda, inconveniente, ¿no? Todo muy claro. Listo. Creo que sí, todo está muy claro. Entonces, iniciamos entonces con, recuerda que todavía estamos en módulo 3. Ramón. Ramón, no estás en el grupo. Efraín, ¿nos puedes colaborar, porfa, con con el enlace del chat? Ya en un momentito, Efraín nos apoya con el enlace de WhatsApp para que te puedas unir y te envío de nuevo la información por ahí. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ya en un momentito, Efraín nos apoya con el enlace del grupo para que te puedas incluir. De igual manera, en las grabaciones se encuentran las instrucciones. Sin embargo, vuelvo y te envío las instrucciones para que lo puedas realizar. Y también te envío el link de materiales para que puedas ingresar, consultar módulo de introducción, módulo uno, módulo 2, específicamente el trabajo, Ramón, que estamos haciendo desde módulo uno. Dentro de la carpeta de módulo uno vas a encontrar un documento explicativo en el que tú puedes ampliar información con respecto al caso, tener mayor información para poder resolverlo y pues adicional tener como todo. Jared, tú estás también tú estás en el grupo académico, ¿cierto? Sí, listo. Nos envían los materiales, se envía el link de materiales. ¿Para qué? Para que tú puedas ingresar, revisas el material y descargas lo que para ti es conveniente. Si es todo,
descargas todo. ¿Listo? Si no es todo, tú puedes seleccionar qué quieres descargar. ¿Listo? Yo ya lo acabo de enviar. Revisa lo que reenvié hace un momentito. Mira, ahí está. Ramón, ahí nos acaban de compartir el enlace del chat de WhatsApp para que te unas. ¿Listo? Y Jared, revisa el grupo. En este momento yo ya reenvié la información y el link que dice materiales es el link al que tienes que entrar y donde está la información de módulo de introducción, módulo uno y módulo 2. No se ha cargado módulo 3 porque no hemos terminado módulo 3. En el momento que finalicemos módulo 3 de una vez hago el cargue. Hoy aspiro a terminar módulo 3, entonces hacemos cargue y ya ustedes tendrían acceso a la información completa de módulo 3. ¿Listo? ¿Más duditas o iniciamos? ¿Cuál es el link de la tarea? Nos dice Samuel. Samuel, ¿tú estás en el grupo académico? Sí, ¿cierto? ¿O no? Samuel, listo. Ramón, ya te uniste al grupo. Ya, entonces en un momento reenvío la información. No, si te acabas de unir no ves nada. Dame un segundito y te prometo que finalizando la sesión reenvío toda la información para que te puedas incluir. Samuel, si tú estás en el grupo académico, acabo de reenviar dos links. Uno que dice materiales y otro que dice actividades. En el que dice actividades donde vas a cargar tu trabajo. Y el que dice materiales es el que nos sirve de apoyo y donde está la división por módulos, donde tenemos pues todo el material de cada uno y pues vas a ingresar. Ah, bueno, sí estás, perfecto, Samuel. Entonces revisa el link que dice actividades y ahí pues vas a ingresar para que puedas cargar tu documento. Y el que dice materiales es donde tú vas a acceder a los contenidos de cada uno de los módulos. Como les estaba diciendo hace un momentito, finaliza módulo, se carga información. Finaliza módulo, se acaba información. Entonces, por ejemplo, Etel se acaba de unir y Ramón también se acaba de unir. Entonces, finalicemos la sesión, que hoy finalizamos con módulo 3. Vuelvo, inicio, hago el envío de todo. Y, por ejemplo, para Etel y para Ramón, que recién se unieron al grupo, van a tener el día, bueno, la nochecita de hoy para quienes de pronto tengan la posibilidad y tengan un estilo de aprendizaje autónomo y les guste más trabajar de noche y quieran adelantar, perfecto. Pero de pronto, quienes no, van a tener todo el día de mañana y la nochecita para que puedan hacer el cargue del documento, ¿vale? Entonces, no te me preocupes, Etel, no te me preocupes, Ramón. Finalizando la sesión, vuelvo a enviar toda la información, vuelvo a enviar todos los links para tanto el de actividades como el de materiales para que puedan acceder a todo. Y puedan realizar el cargue del documento. ¿Listo? Entonces no se me preocupen, ahora al final de la sesión hacemos eso, no hay ningún inconveniente. Entonces, continuamos con módulo 3. Iniciamos, finalizamos Pay, ya digamos que creo que de ese tema no quedó mucha duda. Sin embargo, si tienen de pronto alguna dudita y si de pronto se acuerdan, me la dejan en el chat. Si no, no hay inconveniente, lo podemos resolver con el PDF explicativo que se encuentra en módulo 3 cuando lo cargue, pues finalizando la sesión, ¿vale? Planeación educativa, entonces, ¿qué es esa planeación educativa? Pues obviamente es un proceso técnico y político porque está alineado a todas las legislaciones de cada uno de los países en sentido de las secretarías de educación, en cómo se funge funciones, cómo se desarrolla y de qué manera se proyectan los contenidos temáticos dentro de un aula, independientemente del nivel académico pues en el que nos encontremos. Esta planeación educativa orienta el desarrollo de todo el sistema educativo en general y está diseñada o está dada
para responder a esas necesidades sociales, a esas necesidades académicas, a esas necesidades culturales, económicas, tecnológicas, de una comunidad educativa. ¿Y por qué tiene tantas aristas? Porque no se centra en un área específica o en un campo, una disciplina específica de conocimiento, sino que por el contrario, la planeación educativa es tan amplia y me genera a mí un espectro de aplicación enorme, por decirlo así, que me permite a mí responder a cualquier tipo de necesidad. Yo puedo desarrollar una planeación educativa para cualquier tema, para cualquier nivel de educación, en cualquier contexto, independientemente de si tengo o no tengo las herramientas, de si me encuentro en un área rural, perdón, me encuentro en un área urbana. Entonces, digamos que la planeación educativa es versátil, es dinámica, responde a necesidades y pues no solamente se trata de un documento que organice un recurso ahí y donde diga yo voy a hacer tal cosa o tal otra. No, esa planeación es la que me permite a mí proyectar cómo voy a realizar las cosas. Proyecto en un futuro cuál es el concepto de educación, cuál es la función dentro de ese talento humano que puedo ser solamente yo o las personas que yo invite para desarrollar cierta temática en el aula y cómo va a ser la implicación en cada uno de los estudiantes. Yo proyecto, yo genero, yo propongo. Entonces no se trata simplemente como de un documento donde digo voy a utilizar esto, esto y esto y esto para manejar una temática. No. ¿Qué fundamentos tiene la planeación educativa? En este momento, digamos que en medio de todo vamos a trabajar tres fundamentos. El primero es que tiene un enfoque sistémico, es decir, que esa planeación no se concibe sino se concentra en identificar actores e involucrar los actores dentro del mismo proceso de formación. Es decir, si bien la genero yo como docente, no es una planeación para mí, es una planeación que tiene en cuenta al docente, al estudiante, tiene en cuenta infraestructura, tiene en cuenta desarrollo de currículo, tiene en cuenta las políticas de educación, los contenidos temáticos, el desarrollo de los DBA. O sea, digamos que el enfoque holístico que tiene la planeación debe estar orientado a armonizar esos elementos de los cuales pues estamos hablando y lograr de verdad que tenga una coherencia, que tenga una efectividad pedagógica, que tenga un concepto de desarrollo que fortalezca la temática, pero que también tenga un horizonte. Debe ser medible, debe ser cuantificable, debe estar muy bien fundamentada. Otro fundamento es la racionalidad técnica y política, y es que aunque la planeación se apoya en los diferentes métodos científicos, tiene estadísticas, tiene diagnósticos, tiene proyecciones, pues digamos que también está influida por todos esos valores, esos intereses, esas decisiones políticas. Es decir, la planeación no es neutral. Y digamos que al tiempo que es un fundamento, de cierta forma también podría ser una de las críticas, porque debería ser muy centrada en el estudiante, en los esos estilos de aprendizaje, pero en ocasiones, y dependiendo del docente quien esté ejecutando la planeación, se puede ver permeada por algún tipo de barrera política, algún tipo de ideología, algún horizonte específico que yo quiera dar, una intencionalidad pedagógica que no está en acuerdo con los lineamientos de la institución educativa. Entonces, digamos que debe tener una racionalidad técnica, pero también una racionalidad política, entonces debe obedecer a esto. Y cuando nos salimos de este marco es que empezamos como a flaquear en los conceptos. Y pues indiscutiblemente debe cumplir una temporalidad, es decir, que debe obedecer a una escala de tiempo establecida. Yo puedo realizar una planeación a corto plazo, puedo realizar una planeación a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo de lo que yo proyecte. Nos decía hace un par de clases un compañero, yo inicio y finalizo materia en mes y medio. Entonces, las planeaciones que él debe hacer pueden ser o una para el mes y medio, puede realizar una cada 15 días, puede planear cada semana. Habemos personas que, por ejemplo, tenemos estudiantes los tenemos durante todo el semestre en una sola materia, entonces podemos hacer así
planeaciones. Para las personas que se encuentran en un contexto de educación básica o media, pueden realizar planeaciones por periodo, pueden realizar planeación por mes, ¿sí? Entonces, digamos que la temporalidad está dada dependiendo del enfoque pedagógico y del horizonte pedagógico que yo tenga, pero pues se puede presentar de una manera como específica. Sobre todo que dentro de la planeación yo tengo que dejar claro eso. Tengo que establecer cuál es mi línea de tiempo, cómo se va a ejecutar y en esa línea de tiempo de qué manera voy yo a calificar dando fechas y unos estimados de calificación. ¿Cuáles son esos componentes clave de la planeación educativa? Pues indiscutiblemente debe obedecer a un diagnóstico, es decir, partiendo de esa identificación de tipos y estilos de aprendizaje que vimos, yo puedo hacer un análisis cualitativo de mi sistema educativo, de mis estudiantes, de mi aula de clase, ¿sí? Y en ese sentido puedo yo generar algún tipo de orientación para fortalecer el conocimiento. Debo dentro de mi planeación tener unos indicadores, es decir, cuántos estudiantes tengo, cuál es mi nivel de deserción en caso de tenerlo, cuáles son esos tipos de aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes que yo estoy manejando. em, También tengo que hacer una evaluación del contexto, entonces, de qué forma se encuentran establecidos mis estudiantes en sentido de ubicación geográfica, porque estas condiciones pueden afectar el desarrollo o el rendimiento académico de un estudiante. ¿Cuál es ese nivel socioeconómico en el cual se desarrolla? ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los cuales yo cuento, mis estudiantes cuentan y dependiendo de eso, qué intencionalidad pedagógica voy a utilizar? Porque yo no puedo proyectar, por ejemplo, una planación diciendo que vamos a utilizar todos una tablet X y Y con tales características y yo como docente no tengo cómo otorgarlas, la institución no cuenta con ellas y mucho menos los estudiantes. Entonces debería ser en ese proceso de evaluación debe ser muy real, muy consciente de la proyección, porque planear es divino y yo puedo tener 20.000 ideas y puedo ser supremamente innovadora en el proceso de formación y puedo querer hacer muchas cosas para mis estudiantes, pero tengo que aterrizar los conceptos, tengo que hacer todo muy centrado en lo que ellos pueden lograr en sentido de herramientas que se encuentran en el entorno o herramientas que pueden adquirir o herramientas que yo puedo otorgar como docente y, ¿por qué no?, herramientas con las cuales cuenta la institución educativa, independientemente del nivel en el cual se encuentre. Nos pregunta Juan Andrés. Profe, me gustaría hacer un paréntesis de que ahora que entro a la clase. Usted por allá en la segunda o tercera clase diferenció las teorías de los modelos. ¿Podría diferenciar el enfoque, es decir, al que hace referencia? ¿El enfoque de qué? Es que no te entiendo la pregunta. Porfa, Juan Andrés, si quieres, es que de pronto se me olvida responderte y no quiero dejarte de responder. Entonces, si quieres, del modelo y de las teorías. No, dale, acuérdame al final de la clase y lo hacemos para no desviarnos de la línea. Me acuerdas y te doy la diferencia entonces entre modelos y teorías, porque creo que si me estás haciendo la pregunta es porque, pues, tiene que ver con el trabajo que debemos entregar. Entonces, no quiero dejártelo de responder, pero entonces sigamos con planeación. Me acuerdas, porfa, al final de la sesión y te la respondo. No hay ningún inconveniente y no te preocupes que no incomodas ni molestas. No hay ningún inconveniente por eso. Pero a mí se me embolatan las ideas a veces, entonces, porfa, me acuerdas, porque si no, te dejo sin responder. Entonces, dependiendo de ese diagnóstico, puedo yo aterrizar las ideas y generar una planeación muchísimo más fortalecida en sentido de mis estudiantes. Repito, yo puedo planear increíble, mis ideas pueden ser fantásticas, pero si no tengo ni los medios físicos, ni tecnológicos, ni de conocimiento, ni de infraestructura, ni de cualquier que necesite, pues complejo para mis estudiantes, complejo para el desarrollo de la planeación, frustrante para mí como docente porque pienso que no voy a lograr los contenidos académicos y también digamos que es enfocar de una manera diferente lo que yo puedo más bien desarrollar. Entonces es como aunar esfuerzos a algo que sea un poquito más certero.
Dentro de esos componentes también está la formulación de objetivos y metas y es yo qué quiero lograr, ¿sí? Yo para dónde quiero ir, cuál es ese objetivo de mi planeación. Y muchos dicen, no, es que, pues, ¿para qué? Pues enseñarle, si estoy viendo el sistema solar, pues que los niños aprendan el sistema solar. No, porque resulta que existen unos lineamientos de educación formativamente, ¿cuál es mi intencionalidad pedagógica para yo desarrollar, por ejemplo, el sistema solar? ¿De qué forma yo estoy creando un proceso de formación holística donde no solamente le apunte a contenidos temáticos, sino a desarrollo de habilidades, a desarrollos de competencias? Y de qué forma hilo con el proceso de formación del estudiante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero lograr? Estoy viendo las vocales, estoy viendo los fonemas, estoy viendo las primeras, las primeras uniones entre consonante y vocal. Sí, pero pues, ¿eso para qué me sirve? ¿Será que lo puedo ver en grado quinto? ¿O indiscutiblemente tengo que verlo en grado primero y transición? Esa es la intencionalidad pedagógica que yo le doy. Entonces, si yo estoy viendo, em, yo por ejemplo puedo hacer un juego de ronda donde puedo correr con los niños y hacer competencia en la clase y el primero que llegue lee la primera frase de una canción o de un párrafo, de un texto, de lo que yo quiera, de un cuento infantil. Y van a decir, pero pues, ¿para qué los pone a correr? ¿Para que lean? No, es un proceso de formación que por medio de la didáctica y del juego logro yo tener un horizonte pedagógico y mi horizonte es mejorar la comprensión lectora, porque después de que lean cada una de las líneas, entre todos van a lograr hacer un análisis del cada y van a contar la historia y bla, 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 bla. Entonces, las ideas están, los recursos pueden ser mínimos, pero pues el proceso de innovación es lo que nos debe caracterizar, pero indiscutiblemente tengo que dar una intencionalidad pedagógica para yo poder fundamentar lo que estoy haciendo. En este ejemplo que les acabo de poner, mejorar la comprensión lectora. Y esos objetivos deben ser SMART. SMART son las letras de un acrónimo que deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, relevantes y con tiempo definido. ¿Listo? Es decir, yo tengo que tener ese objetivo de ser claro, ¿sí? O sea, debe ser específico, debe estar aterrizado, debe ser medible, es decir, que debo generar indicadores que me permitan a mí tener un indicador que me dé cuantificablemente un baremo si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Debe ser alcanzable, por ejemplo, si estoy viendo el sistema solar, pues indiscutiblemente puedo llevar una maqueta, un video, puedo un pendón, una cartelera, no decir que vamos a ver el sistema solar y voy a llevar a todos mis niños de zona rural a la NASA. O sea, caramba, qué bendición sería poder lograrlo, pero pues es un objetivo que no es alcanzable, no es tan centrado y real porque pues eh, las aristas son bastante grandes y creo que para ver sistema solar podemos hacerlo de otra manera. Debe ser relevante, es decir, yo tengo que plantear un objetivo que a mí me fortalezca la intencionalidad pedagógica y los contenidos de la clase y no simplemente como yo voy, estoy viendo sistema solar, pero pues mi objetivo es que los estudiantes aprendan a jugar baloncesto. O sea, no tiene coherencia, no es relevante para el tema que se está desarrollando. Por el contrario, debe ser muy centrado en lo que estamos desarrollando y debe tener un tiempo definido. Por eso la planeación tiene una temporalidad. Em, José Antonio nos dice, estoy en una actividad de la universidad en donde doy horas clase, pero estoy al pendiente de la clase. Dejo mi duda sobre estilos de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje se pueden ir planteando según la materia que se imparte. Exacto. ¿Y se puede todo un centro educativo basarse en una sola teoría del aprendizaje? Bueno, ahí tienes dos preguntas. Si quieres, espérame, José Antonio, si quieres, te la resuelvo. Yo sé que tú vas a estar pendiente y vas a ver la grabación, no hay ningún inconveniente. Entonces, igual, como sé que va a ser para resolver el trabajo, ojalá no se me vaya a perder esta pregunta.
Cuando finalicemos la sesión, resolvemos las de estilos y tipos de aprendizaje y las de teorías del aprendizaje para que no perdamos el hilo. Bueno, dentro de esos componentes también está un diseño de estrategias y políticas, es decir, cómo voy yo a alcanzar esos objetivos, es decir, qué estrategia metodológica, qué estrategia pedagógica voy a desarrollar para que ese objetivo se cumpla, ¿sí? Entonces, un ejemplo es formación docente, si voy a utilizar elementos de infraestructura, si necesito una implicación tecnológica dentro del aula, qué voy a lograr, cómo lo voy a lograr, de qué forma se va a hacer que ese objetivo se cumpla. Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas y las estrategias pedagógicas que yo voy a utilizar? Y en esa línea de diseño de estrategias, entonces, tengo que tener una asignación de recursos, es decir, cuál va a ser el presupuesto que yo voy a utilizar para desarrollar esa actividad, cuál va a ser el personal que voy a utilizar o que voy a necesitar. Entonces, si se trata de un auditorio, si se trata de una clase, si se trata de un aula máxima, un aula múltiple, o sea, cuáles son esos recursos de infraestructura que yo necesito, si la planeación está dirigida a desarrollarla yo sola o si por el contrario voy a tener un invitado, voy a hilar con otras asignaturas, voy a tener un proyecto transversal en el que vamos a unir varios grados, cuáles van a ser esos materiales didácticos, si tengo un enfoque presupuestal para el desarrollo, por ejemplo, de la actividad, entonces, cuál es esa planeación financiera que yo requiero para que mis estudiantes lleven a cabo esa planeación. La definición de roles dentro del proceso de formación, o sea, todo este tema de asignación de recursos, no solamente estamos hablando de dinero, sino de lo que va a hacer que esa planeación se realice de una manera muchísimo más efectiva. También dentro de esos componentes tenemos que tener clara la implementación y es que se concreta la planeación con las acciones que la institución educativa está desarrollando, ya sea colegio, universidad, programa educativo, o sea, independientemente de eso, yo debo hilar esa planeación a los objetivos que la misma institución educativa tiene y fortalecer los conceptos que se están dando desde esta. Entonces, en esa implementación se requiere un nivel de liderazgo del docente que está desarrollando esa planeación. Debe tener coordinación entre el equipo de trabajo y las personas que van a ser parte del proceso, es decir, los estudiantes, y debe tener unos componentes de seguimiento que van a hacer que la planeación sea un poquito más certera, más específica y sobre todo obedezca a los conceptos reales del proceso. También dentro de los componentes tenemos un concepto clave que es el monitoreo y evaluación y es cómo mido yo el cumplimiento de esas metas y esos objetivos que planteé al comienzo. Es decir, si voy a hacer evaluaciones internas, evaluaciones externas, cada cuánto se van a realizar, qué cuáles van a ser los insumos de calificación, si posterior a ese insumo de calificación yo necesito hacer un proceso de retroalimentación para poder ajustar esas políticas, esas estrategias, o si por el contrario simplemente yo realizo procesos y no realizo realimentación a mis estudiantes ni a mi proceso como docente, porque aquí hay que partir de algo y es que indiscutiblemente, cuando se inicia un proceso académico, em, estamos en constante aprendizaje, tanto los estudiantes con sus contenidos académicos y las reglas del aula de clase, como nosotros de nuestros estudiantes. Y en ese proceso de retroalimentación, pues, perdóname, en ese proceso de aprendizaje, los procesos de retroalimentación, perdón, son supremamente importantes porque permiten fortalecer los procesos de aprendizaje, evidenciar las falencias, evidenciar los obstáculos que se han presentado, pero también generar acciones de mejora para que esas dificultades no se sigan presentando de la misma manera. Entonces, indiscutiblemente, indispensable el proceso de retroalimentación. Tenemos unos enfoques dentro de esa planeación educativa y digamos que esos enfoques están dados a lograr que esa planeación sea certera. Entonces, el primer enfoque es que esa planeación debe ser centrada o también puede ser descentralizada. Es decir, centralizada cuando estamos hablando de instituciones públicas
que mantienen unos lineamientos desde el nivel central, es decir, que es el gobierno nacional quien toma las decisiones principales y empieza a generar como las líneas de acción para que los docentes implementen. Generalmente esas planeaciones centralizadas se encuentran mucho más frecuente en transición primaria y bachillerato, aunados a los DBA, que son esos derechos básicos de aprendizaje de cada nivel educativo. Y lo que el gobierno hace es generar como unos estándares mínimos, que son esos temas que deben aprender los niños en cada uno de los grados y es el mínimo que debe el niño pues tener en conocimiento para cursar el siguiente grado. Es como ese prerequisito en cada uno de los grados académicos. Ya lo que el docente hace es, con base a esas temáticas o a esos derechos básicos de aprendizaje, desarrollar la forma de implementación, pero ya tiene claro qué es lo que el niño debe aprender a lo largo del año, ¿sí? Y también existe la descentralizada, que generalmente funge funciones en las universidades y si bien hay un contenido temático, hay un pensum, hay un currículo, pues el docente tiene mayor libertad, mayor autonomía para desarrollar la planeación y poder ejecutar cada una de las acciones que se van a desarrollar dentro del aula. Entonces se puede realizar de cualquiera de las dos formas. ¿Cuál es mejor? No lo sé. Cada una tiene sus fortalezas, cada una tiene sus, digamos que, oportunidades de mejora, pero es más dependiendo del entorno educativo en el cual yo me encuentre y pues debo obviamente adaptarme a ese entorno educativo. Tenemos también una planeación, un otro enfoque que es planeación normativa, estratégica y operativa. La planeación normativa es esa que define todo el marco general de la planeación, la visión y los principios. La planeación estratégica es la que nos identifica las prioridades y nos define cómo vamos a lograr esas prioridades, ¿sí? Y tenemos una planeación operativa que es la que nos detalla cada uno de los niveles de esas actividades, cómo las voy a desarrollar, qué recursos voy a obtener, cuáles son esos cronogramas que voy a necesitar, esos recursos específicos, calidad y talento humano, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de enfoque nos plantea que la planeación se divide en estos tres aspectos: normativo, estratégico y operativo, y pienso que es un enfoque que nos da como de manera muy centrada en la estructura de cómo puede ser una planeación educativa. Ahora les voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo puede ser una planeación educativa universitaria, pero es un ejemplo general. ¿Hay espacios que se pueden ampliar? Claro que sí. ¿Hay cosas que de pronto yo no contemplé y puedo incluir? Claro que sí. Es simplemente dependiendo de los marcos normativos que generalmente están fungiendo funciones en Latinoamérica. Tomé las características de todos y armé como una forma generalizada de una planeación. No significa que es la única forma de hacerla, no. Pero ahora la vamos a ver. Tenemos otro enfoque que es la planeación prospectiva y es aquella que se basa en posibles escenarios futuros, ¿sí? Es una planeación que no la genero para temáticas que estoy desarrollando en el momento, sino es más como una planeación que yo genero en caso de alguna emergencia. Es como una planeación de plan B, por decirlo así. Yo voy a desarrollar mi planeación de tal y tal forma, pero si no hay clase, si llueve, si se cae el techo, si hay un cambio climático importante y se cerró el acceso a la institución educativa y no podemos ingresar, si entra pandemia, un ejemplo, o sea, alguna situación de fuerza mayor que no se puede desarrollar, esa planeación prospectiva es la planeación de reserva para la temática y que se puede desarrollar utilizando otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si por plaga de la nada hubo una plaga en la institución educativa y nadie puede acudir en estos días a la institución, entonces debemos seguir y ya los entornos virtuales están un poquito más fortalecidos. Entonces, pues en ese sentido, generamos
el proceso de clase virtual, un ejemplo. Y en ese clase virtual, pues voy a desarrollar los contenidos de X y de Y forma. ¿Listo? Entonces, esa es la planeación prospectiva. ¿Qué autores se encuentran involucrados en todo el proceso de planeación? Pues el primero es indiscutiblemente el gobierno, es decir, esos ministerios de educación, las secretarías y las autoridades locales que dan los lineamientos y las bases de, pues, cómo política y administrativamente se deben desarrollar los conceptos dentro de las instituciones educativas, dan las licencias de funcionamiento y adicional son los vigilantes del proceso de educación y garantizan que se realice con calidad, de la manera adecuada y garantizando los estándares mínimos de cumplimiento. Indiscutiblemente también dentro de los actores estamos los docentes, quienes son los que participamos de forma activa, propositiva y en sentido de desarrollo para poder desarrollar esa planeación. Los estudiantes y las familias porque son los beneficiarios de ese proceso de formación del cual nosotros estamos planeando y generando como proceso de alimentación. ¿Cuáles son los desafíos actuales que pues, enfrenta la planeación educativa? Indiscutiblemente la desigualdad educativa, valga la redundancia, pero es importante resaltar que esas brechas que existen actualmente en sentido de nivel socioeconómico generan un proceso de desigualdad educativa. Es decir, el acceso a las instituciones, llámese de zona rural o de zona urbana, las garantías educativas con las que cuenta cada institución, las brechas de etnia, la zona geográfica, todos estos conceptos de desigualdad hacen que el acceso sea un poquito diferente y yo como docente deba planear de forma individualizada. Y que también pues genera un reto para mí como docente porque pues indiscutiblemente no es lo mismo generar una planeación educativa para un grado cuarto de un colegio, por ejemplo, privado, en donde me encuentro en una ciudad principal con vías de acceso muy claras, cero, cero de pronto, no sé, riesgo de sufrir algún desastre natural o alguna situación, ¿sí? A realizar en ese mismo grado cuarto una planeación educativa en un contexto rural disperso, em, con algún tipo de multiculturalidad y sin recursos de pronto para tener un intérprete, sin el conocimiento para poder hablar esa lengua indígena, adicional tener, ser multigrados, es decir, varios grados en el mismo salón, con una zona geográfica con difícil acceso. Entonces, digamos que esa desigualdad educativa, que es la realidad de los países de Latinoamérica, hace que sea un desafío. No es imposible, pero sí es un desafío. Otro desafío es el avance de la tecnología y es todo el proceso de integración de inteligencias artificiales, de todas las plataformas de educación, en los procesos de formación, ya sea educación presencial e implementarlos dentro del aula o educación virtual. Y dentro de este desafío hay dos subdesafíos. El primero es mi cualificación como docente y mi capacidad para poder ejecutar estos procesos tecnológicos dentro del aula, ya sea virtual o presencial. Y la segunda es el recurso físico para poder proyectar que eso se va a realizar. Es decir, si yo cuento como institución educativa con los elementos necesarios para que esa planeación tenga un fundamento tecnológico y obedezca esas necesidades que yo estoy dando como docente. Entonces, en sentido de avance tecnológico, indiscutiblemente también tenemos un proceso de desigualdad porque no todos contamos ni con la capacitación personal como docente, ni como institución educativa. En muchos casos tenemos los procesos de formación como establecidos. Otro desafío es el cambio climático. Indiscutiblemente, pues el proceso de educación ambiental debe ser parte fundamental de las formaciones de todos los estudiantes, y más cuando contamos con alguna característica geográfica que pueda ser un factor de posible desastre natural.
Entonces, debemos sentir y nuestras planeaciones también tienen que tener un enfoque ambiental. Y adicional, tenemos que tener la capacidad de adaptar la infraestructura para que enfrente una situación de quizás em, cambio climático, de sostenibilidad o de adaptación en caso de algún tipo de desastre natural y que podamos garantizar la seguridad del personal, la seguridad de los estudiantes y también pues que conozcan cuáles son las rutas de acceso, de evacuación, punto de encuentro, qué hacer en caso de alguna situación, alguna situación pues se esté desarrollando, o sea. Nuestras planeaciones no solamente deben obedecer a un componente académico, sino también a un componente de formación holística. Y en ese sentido, cuando tenemos una institución educativa que se encuentra ubicada en una zona con un potencial riesgo de algún desastre por componente climático, indiscutiblemente tenemos que tener este tipo de formación. Nosotros primero formarnos para luego ser garantes del proceso de formación a nuestros estudiantes, independientemente que yo sea el profesor de filosofía o que yo sea el docente de matemáticas o yo dicte cátedra para la paz en caso de una universidad que no tiene nada que ver con de pronto un componente ambiental, pero debo estar en la capacidad de poder enfrentar este tipo de situaciones porque son absolutamente inesperadas y pues por ser inesperadas no es que el desastre diga, oiga, señores universidad, oiga, señores colegio, el martes a las 8 voy a tener un derrumbe. No, caramba, puede pasar en cualquier momento, con o sin estudiantes, con o sin personal. Entonces todos debemos estar preparados para eso. Otro desafío que enfrentan las planeaciones es todo el tema de la globalización y la migración. Es decir, nosotros poder tener una planeación adaptada a un contexto multicultural en donde tengamos paso de bastante población migrante, por ejemplo, em, en donde tengamos algún acceso de otras culturas dentro de nuestro mismo entorno o cuando la universidad cuenta con procesos de intercambio, entonces adaptar también esa planeación, ese reto de los nuevos estudiantes que pueden ser de cualquier parte del mundo. Entonces, en ese proceso de globalización y de migración, tenemos un reto importante porque es transmitir de una forma, pues, específica a alguien que se encuentra en un contexto de desarrollo completamente diferente y que entra de manera distinta a aplicar algún tipo de nuevo acercamiento cultural. Y pues el último desafío, que creo que ese nos dejó bastantes enseñanzas, fue el enfrentar cualquier tipo de crisis, que en este momento puede ser los enfrentamientos que están viviendo Gaza y Palestina, o la pandemia, que nos dejó demasiadas enseñanzas y demasiados procesos de adaptación porque nos tocó. Entonces, la necesidad específica de tener una planeación flexible, ¿sí? De tener un modelo híbrido de educación o, por qué no, solamente a distancia. Antes de la pandemia era impensable un colegio virtual. Ahora existen bastantes ofertas educativas en las que los procesos de formación se realizan de forma virtual desde grado primero hasta la universidad. Em, ton. Listo. Esto en sentido general, ¿sí? Ahora pasamos a qué es la planeación educativa universitaria. ¿Cuál es específicamente ese proceso de adaptación universitario que requerimos, perdón? Y en este sentido es poder generar un paralelo entre la formación pedagógica o la planeación pedagógica que se hace en relación a la formación pedagógica que yo tengo como docente y cómo implementarla de manera específica en el contexto universitario. Entonces, en ese sentido de la planeación pedagógica universitaria, el proceso de planeación es un poquito más reflexivo, más intencional. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario
No solamente busca asegurar que un estudiante tenga los contenidos temáticos y las metodologías, sino que en realidad todo el proceso de formación esté alineado con el proceso de formación profesional y formación humana del estudiante, ¿sí? No solamente es, ay, ya, tienes contenidos y ya. No, porque estamos formando profesionales. También debe tener una adaptación en sentido de las demandas del contexto laboral, del contexto científico, ¿sí? Es decir, estamos o contamos, tenemos la responsabilidad de formar profesionales competentes ante un mundo laboral. Adicional, pues debe estar alineada con los principios institucionales y esos principios normativos que al final son los que guían los procesos de formación dentro de cada una de las instituciones. ¿Cuáles son los elementos clave de esa planeación pedagógica? Indiscutiblemente tiene unos objetivos formativos, es decir, dependiendo del perfil de egreso del programa, se genera ese objetivo formativo. Aquí en estos objetivos se incluyen los conocimientos, las habilidades, las actitudes, también los valores de de la carrera profesional, pero también del programa académico al cual tú perteneces. Y esos objetivos se estructuran en niveles, es decir, hay unos objetivos si se trata de un proceso de formación por curso, otros objetivos si es un programa académico y otros objetivos si estamos orientando hacia un perfil de un perfil de la universidad o un perfil institucional. Existen unos contenidos curriculares, obviamente, y estos se derivan de esos saberes disciplinares y esos saberes profesionales que el estudiante debe adquirir. Estos contenidos obviamente deben ser centralizados, deben ser pertinentes, deben estar en contexto y pues se van distribuyendo en las diferentes unidades temáticas, los diferentes módulos o los diferentes cortes de las asignaturas en caso pues de tratarse de una asignatura que se vea de manera semestral. Deben tener unas estrategias metodológicas, es decir, que las metodologías deben estar centradas en el estudiante y aquí yo ya puedo utilizar la metodología que yo quiera. Puede ser un aprendizaje activo, un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje por proyectos, un aprendizaje basado en problemas. O sea, independientemente de la metodología que yo utilice, esa metodología debe estar enfocada en el estudiante. En contexto universitario ya es un poquito más dinámico y más, digamos que frecuente que se usen y se implementen herramientas de tecnología, procesos de entornos virtuales, acercamientos a laboratorios, herramientas pedagógicas para desarrollar algún tipo de movilidad o robótica, o sea, en el ámbito y dependiendo de la carrera en la cual estemos fungiendo funciones como docentes, pues el uso de tecnologías está muchísimo más fortalecido. Y pues obviamente tiene un enfoque por competencias, es decir, el saber ser, el saber hacer y el saber ser, el saber hacer y el saber ser. Existe una evaluación de ese aprendizaje y en el contexto universitario ese aprendizaje es más formativo, es más sumativo, ¿sí? No solamente se centra en una evaluación final, sino pues yo puedo utilizar infinidad de elementos de evaluación como rúbricas, portafolios, exposiciones, proyectos, parciales, autoevaluación, coevaluación. Puedo utilizar diarios de campo en el cual yo fortalezca el sentido propio del estudiante y pues intervengan características cualitativas en un proceso de calificación cuantitativo. O sea, el método de evaluación amplía el espectro y si yo dejo claro las reglas del juego dentro de el inicio de la clase, puedo tener cierto tipo de evaluación y es válido. Por eso les decía que el docente universitario tiene un poquito más de autonomía en el proceso de formación y también de evaluación. Y también esa evaluación debe ser transparente, debe generar, aquí sí es obligación, no como en el colegio, pero debe generar retroalimentación y debe obviamente obedecer y tener una coherencia con los objetivos planteados al comienzo del proceso de formación. Deben existir unos recursos didácticos, es decir, aquí yo detallo
cuáles son los materiales que voy a utilizar, si son impresos, si son digitales, si voy a utilizar elementos de laboratorio, si voy a tener simuladores, si voy a utilizar X o Y páginas de bibliotecas digitales, recursos físicos como las bibliotecas de la universidad, recursos audiovisuales como podcast, videos, blogs, o sea, qué sé yo. Debo detallar cuáles son esos materiales que yo voy a utilizar para el desarrollo de la planeación, pero adicional también voy a detallar cuáles van a ser las plataformas que yo voy a utilizar, por ejemplo, Moodle, Canva, Google Classroom, o sea, independientemente de la que sea, debo también dejarla establecida. Em, Nos pregunta Mónica, en esta planeación, plantación, yo creo que te lo cambié el corrector. No es plantación, es planeación. ¿Se deben colocar las competencias a desarrollar? Sí, señorita. eh, se deben, se deben colocar. Sobre todo porque debemos responder a esas competencias. Entonces, sí se deben colocar. La planeación debe tener una temporalización, es decir, debe estar dada según el calendario académico. Si es un curso, entonces durante la duración del curso debe dar la línea de tiempo en semanas, si es un semestre, si es un periodo, si es una sesión, o sea, lo que sea el desarrollo del curso, del semestre, del tecnólogo, del técnico que yo esté desarrollando, del diplomado, debe estar dado en semanas o debe estar dado en una línea clara de días, o sea, debo establecer yo cuál es mi inicio, cuál es mi final y en qué momentos realizo los procesos de evaluación. Debe tener una temporalización. Y debe también tener una secuencia lógica en los contenidos y las actividades, que es más o menos lo que hemos, por ejemplo, desarrollado en este diplomado. No puedo yo empezar primero hablándoles de planeación pedagógica y luego por allá más adelante irme a las teorías del aprendizaje, para luego devolverme a cómo funciona el cerebro. No, debe tener una secuencia lógica, es decir, que el contenido que yo dé sea la base para el contenido siguiente, porque lo que en el contenido siguiente voy a desarrollar va a tener bases fundamentales del anterior y no va a tener esos vacíos académicos que al final, en vez de generar avance, van a generar es un retroceso en el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el tener una secuencia lógica en los contenidos me va a garantizar un poquito de mayor efectividad en la transmisión de conocimientos. Em, Más o menos, y se los voy a mostrar. Esto es una tablita que nos genera un, como una definición de cuáles son esos niveles de planeación pedagógica universitaria. Entonces, yo puedo generar una planeación pedagógica a nivel institucional, es decir, una planeación dada por las autoridades rectoras de la universidad, es decir, todo ese componente administrativo y ese consejo académico, y esa planeación puede ser o está dada a definir las políticas, el modelo pedagógico, el proyecto educativo institucional, que era el PEI. Y si se dan cuenta, esto es un ejemplo del por qué debemos tener una secuencia lógica. Si yo no tengo una secuencia lógica en los contenidos que estoy dictando en este momento, ustedes me van a decir qué es el PEI, pero no, previo ya hablamos de él. Entonces, en esa temporalidad debo garantizar que los contenidos se vayan desarrollando para que el estudiante pueda garantizar conocimiento. Puedo yo desarrollar una planeación curricular y esta le realizan más los comités académicos y las facultades. Es decir, en estas planeaciones se genera la estructura de los planes y los programas que se van a desarrollar en cada carrera. Y ya puedo desarrollar, que es el último nivel, una planeación didáctica y es la que realiza cada docente, en donde tiene autonomía para el desarrollo y pues obviamente debe contar con el aval de la coordinación de la facultad. Pero digamos que el espectro de aplicación es un poquito más amplio. Y pues aquí yo ya como docente lo que hago es aterrizar los conceptos y generar la aplicación dentro del aula, dependiendo del nivel en el cual yo esté como desarrollando funciones. No, espérate, antes de, aquí, porque no quiero mostrarles el ejemplo,
sin antes mencionar que la planeación educativa o la planeación pedagógica universitaria debe ser autónoma, debe ser, em, sí, autónoma de cada docente. Es decir, debe respetar la libertad de cátedra. Y es la diferencia con el ámbito de educación primaria, media y bachillerato, porque, el docente está más dado a los contenidos temáticos que están dados por los ministerios de educación. Y si bien el docente universitario también está en línea con una base, según los contenidos temáticos del enfoque curricular, de esa malla curricular de la de la carrera y obviamente de la asignatura, pues aquí hay una libertad de cátedra un poquito más abierta. Obviamente se encuentra dentro de un marco de estructuración, pero en esa libertad de cátedra yo puedo definir qué quiero, cómo lo quiero, que puedo reevaluar los contenidos temáticos de la asignatura, en esa transformación del conocimiento y en esa transformación de la era digital, puedo yo decir, mira que no, yo creo que podemos hacerlo de tal forma o de esta otra. em, Mira que este tema o puedo incluir nuevas temáticas, ¿sí? Entonces aquí, obviamente, dentro de un marco estructurado, pero tengo un poquito más de libertad de cátedra. También se convierte en una planeación interdisciplinaria, es decir, integra saberes en los diferentes campos profesionales de complejidad. Un estudiante de primer semestre no solamente va a recibir, por ejemplo, un estudiante de primer semestre de derecho no solamente va a recibir clases de abogados, no, perdóname, de profesionales de derecho, sino va a recibir también clases de psicólogos, clases de ingenieros de sistemas, porque necesita saber de tecnologías, clases qué sé yo, de formadores, o sea, los diferentes campos en los cuales va a tener aplicación van a estar dados por diferentes profesionales que van a fortalecer ese campo de aplicación. No simplemente se va a tratar de, ay, no, soy estudiante de derecho y solamente los docentes van a ser abogados o los docentes solamente van a ser psicólogos en caso de yo estudiar psicología. No, aquí tenemos un campo multidisciplinar que fortalece el proceso de formación de los estudiantes. Entonces, digamos que es una característica que está un poquito más fortalecida. Adicional, debemos obedecer a una innovación pedagógica y con la incorporación de la nueva era digital, nosotros tenemos que tener una adaptación muchísimo más establecida. Por ejemplo, para el docente, en algunos casos tradicional, que funge funciones en el colegio, si no tiene innovación pedagógica, pues en sentido tecnológico, pues bueno, si la tiene es un plus, pero en la universidad estamos obligados a estar al margen del proceso tecnológico y del avance de la misma tecnología. Estamos obligados porque los estudiantes se encuentran inmersos en ese proceso de formación y aparte favorecen los mismos conocimientos. Entonces, sí o sí es una diferencia bastante marcada entre los roles profesionales. Y también, digamos que esas estrategias deben estar enfocadas hacia el proceso em, de formación propio del estudiante y del nivel de formación en el cual se encuentra, porque no puedo generar el mismo nivel de rigurosidad en un primer semestre que en un quinto semestre a un décimo semestre. También debe existir una vinculación con el entorno, es decir, nosotros no solamente formamos contenidos académicos, sino que nosotros debemos formar profesionales que sean capaces y garantes de atender las necesidades y las demandas del contexto profesional, porque no solamente estamos formando para que sepan cómo ser psicólogos, de qué forma se aplica esto o esto, o cómo formar un abogado, cómo formar un médico, no, deben ser profesionales, deben vincularse de manera efectiva con el ámbito científico, con el ámbito social, responder a esas necesidades del contexto. Y es aquí donde la formación holística cobra como un poquito más de sentido, porque de cierta forma no solamente es transmitir conocimiento, sino formar profesionales, profesionales en todo el sentido de la palabra. Y adicional, tenemos un componente de flexibilidad curricular y en este se permite generar rutas personalizadas de formación.
materias optativas, créditos que yo puedo transferir de una materia a otra, materias que son prerequisito y otras que son transversales. Entonces, yo puedo tener una electiva para cumplir con estos créditos que me hace falta matricular. em, Puedo tener la capacidad de, si mis créditos me dan, poder adelantar materias, o por el contrario, si tengo mucha carga, no matricular ciertas materias, aunque sé que eso me va a hacer demorar un poquito más para finalizar mi carrera, pero pues esa libertad, esa flexibilidad curricular hace que sea un plus entre el proceso de educación de media y básica a el proceso pues ya de formación de educación superior. Ahora sí, pasamos a un ejemplo y repito, esto simplemente es un ejemplo, ¿sí? No quiero que me digan, ay, es que ese es el formato, no. Cada institución educativa tiene, de educación superior, tiene un formato establecido para realizar sus planeaciones o por el contrario puede dar la libertad al docente de cátedra o el docente de planta de desarrollar su planeación en el formato que bien desee. Pueden existir esas dos posibilidades, pero generalmente cuentan con el formato de planeación con unos campos establecidos. Sin embargo, en el proceso de revisión de las diferentes leyes de educación de Latinoamérica, estos son más o menos unos conceptos que debemos agrupar como frecuentes en todos y pues em, son como la base de una planeación, ¿sí? Entonces, en la parte superior tenemos aquí, tenemos el nombre, es decir, planeación pedagógica universitaria de la carrera tal, en este caso es un ejemplo de psicología, y el semestre en el cual, pues, vamos a desarrollar la planeación. Debe tener los datos básicos de identificación. ¿Pueden meter más datos básicos de identificación? Claro que sí. Pero pues debe obviamente colocar la institución educativa, en este caso la universidad ABCD, qué carrera, la facultad de psicología, en qué semestre, primer semestre, quién es el docente, en este caso para el ejemplo Angie Cabrera, cuántos créditos tiene esa materia, para este ejemplo 5, y acuérdense que hablamos de la temporalidad, es decir, cuántas horas semanales va a tener. En este caso, para el ejemplo, va a tener 4 horas, dos van a ser de teoría y dos van a ser de práctica. Debe tener un objetivo, que en este caso, para el ejemplo, sería comprender los fundamentos, corrientes, conceptos y campos de aplicación de la psicología como ciencia, reconociendo su evolución histórica y su relación con otras disciplinas para establecer una base sólida para su formación profesional. Aquí ustedes van a establecer cuál es el objetivo de esa planeación, ¿sí? Em, ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen para desarrollar esa materia? Entonces, en este caso, ese es un ejemplo. Importantísimo, ¿qué competencias van a adquirir con esta materia? Entonces, por ejemplo, ya yo coloco, van a reconocer la evolución histórica de la disciplina, van a analizar críticamente los diferentes campos de aplicación de la psicología, van a establecer conexiones entre la psicología y otras ciencias humanas, van a participar activamente en las discusiones académicas y reflexivas sobre su futura identidad profesional y van a identificar los principales enfoques teóricos de la psicología. Aquí ustedes pueden colocar cuántas competencias crean y que los estudiantes van a otorgar, van a adquirir, van a fortalecer y van a fomentar en el proceso de educación. Luego pasamos a los contenidos temáticos y es aquí donde ustedes van a proyectar esa malla curricular que van a desarrollar dentro del semestre, ya sea que dure mes y medio, 3 meses, por ejemplo, nosotros tenemos materias que hay, son materias base y duran los 4 meses del semestre, pero tenemos otras que son transversales y durante el semestre se pueden ver dos. Entonces, de febrero y marzo se ve una, abril y mayo se ve la otra. Y asimismo yo proyecto mis contenidos temáticos. En este caso vamos a ver 5 unidades, yo coloco los temas principales y cuáles van a ser los subtemas de cada una de esas unidades.
Entonces, por ejemplo, para este caso, vamos a ver fundamentos de la psicología, historia de la psicología, corrientes filosóficas, campos de aplicación, ética y formación profesional. Y en cada una, pues, para el ejemplo, coloqué temas principales y cuáles van a ser los subtemas para ver en cada una. Importantísimo colocar cuál va a ser la metodología que ustedes van a utilizar dentro de esa clase, dentro de del desarrollo de esa asignatura. Entonces, en mi caso, yo coloqué que van a ser clases magistrales, pero participativas. También voy a utilizar análisis de lecturas y artículos científicos. Voy a utilizar dinámicas de grupo y debates, estudios de casos básicos, visionado y análisis de material audiovisual. Voy a utilizar también trabajo de investigación corto y establecí de qué forma voy a trabajar. Ay, espérate que nos pasamos. Importantísimo y se los dije desde el comienzo. En ese proceso de evaluación del aprendizaje, ustedes van a determinar cómo van a evaluar. Y esta socialización de la evaluación de aprendizaje se debe hacer en la primera clase para que los estudiantes tengan claro cuál va a ser el proceso de evaluación y de cierta forma sirva también como un sistema de retroalimentación en el que ellos sepan cuál es su avance, en qué punto se encuentran y de qué forma pues van obteniendo cada uno de los logros planteados. Entonces, por ejemplo, para este caso, van a desarrollar un ensayo reflexivo sobre las corrientes psicológicas. Este tiene un porcentaje del 20% y si se dan cuenta, coloco los criterios, ¿sí? En estos criterios, por ejemplo, está la claridad conceptual, la argumentación, la redacción, pero ustedes pueden colocar todos los criterios que apliquen. Entonces, por ejemplo, ahí pueden colocar que ese ensayo debe tener normas APA, longitud de tantas páginas mínimo o tantas palabras mínimo, máximo tantas. O sea, es dejar clara como la rúbrica. Sí, William, como el sílabo del curso. Exactamente. William nos dice que sí es cómo hacer el sílabo del curso y justamente. Pero esto deben dejarlo establecido en la planeación pedagógica. Y, por ejemplo, una recomendación que les doy es tenerlo publicado todo el tiempo. Cuando ustedes obviamente son un entorno universitario, generalmente uno crea grupo con sus estudiantes del curso o de la materia, de la asignatura, del diplomado, lo que sea. Yo lo que normalmente hago es, como estos porcentajes sí son calificables, yo los envío al grupo y los dejo fijados para que ellos los tengan todo el tiempo visualizados. Pero adicional, cuando, pues más que todo en los primeros semestres, que es cuando están como pasando del colegio a la universidad y pues todo el tema de adaptación les cuesta un poquito más. Entonces, yo lo que hago es imprimirlos y pegarlos en el salón del estudiante. Sí, claro, ven 20.000 materias o ven 7 8 materias en primer semestre. Pues no importa, yo doy una, yo doy dos, independientemente de las materias que yo vea, yo se los coloco en un lugar donde no estorbe al resto de compañeros docentes, pero me garantiza a mí poder tenerles a ellos los estándares de la materia establecidos y sobre todo que en ese paso, en primero y segundo semestre, que es ese proceso de adaptación, funciona muy bien para que sea un poquito más diligente. Entonces, ahí ustedes pueden colocar cuántos criterios ustedes consideren necesitan o cuántas bases vayan a necesitar los estudiantes para poder desarrollar. Eh, Luego de ese ensayo, van a tener un examen parcial que va a ser teórico, va a tener un porcentaje del 25%. ¿Y cuál va a ser el criterio? Dominio de conceptos y análisis. ¿Análisis de qué? De caso, de aplicación de teorías. Bueno, ya ustedes pueden como ampliar la información. Participación, asistencia, para mí es importante. Yo sí lo evalúo, entonces les doy el 10% y por ejemplo, hace unas clases hablábamos de modificación de conducta del estudiante que llega tarde, entonces en este 10% puede ser el incentivo que necesitamos para que no siga llegando tarde. ¿Y cuál es el criterio? No solamente, porque si se dan cuenta dice participación y asistencia, no solamente es asistir, sino que sea puntual y que tenga participación activa dentro de las clases. Eso le da un 10%. Nada más para asistir y participar en clase, obviamente no en sentido de burla, ni de chiste, ni de generar algún tipo de tropezón al docente ni a sus compañeros, sino coherente con la clase. Ya con eso el estudiante tiene un 10% garantizado.
un 10, un 5 o un 10 dependiendo de la calificación en ese 10%. Luego van a tener un proyecto final, que es esa presentación sobre el campo profesional. Es decir, vamos a generar una simulación de cómo sería, porque recuerden que eso es una planeación para primer semestre. En primer semestre yo no voy al campo profesional, pero puedo hacer una proyección y vamos a hacer una simulación en donde ustedes van a ejecutar estos y estos y estos conceptos para desarrollarlo de tal y tal manera. ¿Listo? Eso va a costar un 30%. Y van a obedecer o van a tener unos criterios como exposición, creatividad, desarrollo del contenido, y ahí ustedes pueden colocar dominio del tema, bueno, ya los criterios que cada uno considere que necesite. Y luego van a tener una bitácora reflexiva, que esto es una propuesta mía muy, muy personal, y es, ¿se acuerdan que ustedes, o bueno, ustedes no, estábamos hablando de cómo incluir los aspectos cualitativos en un ámbito de calificación? Em, y pues me decían, me acuerdo mucho un comentario eh, que me decía como, yo cómo puedo hacer para incluir algo cualitativo y dar una nota cuantitativa. Entonces, esta bitácora reflexiva semanal es una propuesta mía que la implemento y se las traigo a ustedes. Si les sirve, la pueden empezar a implementar. Pero en este caso, em, lo que yo hago es que cada estudiante tiene como una especie de cuaderno. ¿Qué cuaderno el que ellos elijan? Puede ser una agenda, puede ser un cuaderno, puede ser un libro de dibujo, o sea, algo donde ellos escriban. Y de manera semanal, ellos tienen que hacer dos anotaciones con fechas establecidas. Entonces, ¿qué van a hacer en esa agenda? Colocar una bitácora de ellos, pero no de los contenidos temáticos que vieron, sino de cómo ellos interiorizaron el aprendizaje, de qué forma están aprendiendo, si están generando trabajo autónomo. Es como una especie de diario, sin que sea un diario, pero sería un diario académico en el que ellos van a contar su experiencia directa con la relación con la clase, qué dificultades presentan, de qué forma están relacionando los conceptos, o por el contrario, de qué manera ellos se están viendo afectados porque no hay cohesión con el grupo, no entienden a la docente, las actividades no las han podido desarrollar porque no tienen falta de materiales, llegan tarde porque viven al otro lado de la ciudad y tienen que tomar tres transportes, pero no pueden salir más temprano porque tienen que cuidar a los hermanitos, y mientras la mamá llega y recibe, entonces va a llegar, o sea, esto me permite a mí entender todo el estudiante en sentido holístico, entender el contexto social, entender el contexto económico, entender el contexto educativo, barreras del aprendizaje, dificultades en ese proceso de aprendizaje, em, ¿por qué no? Estrategias de estudio que no están implementando de una manera adecuada. Y lo que yo hago es lo reviso cada 2 semanas. Em, ¿Cómo obtienen pues digamos que la nota de ese 15%? eh, Cumpliendo con las fechas establecidas, ¿sí? Cada 2 semanas reviso, entonces en las 2 semanas tienen que tener las 4 anotaciones. Yo les doy unos parámetros que mínimo tiene que ser de una página, y yo no califico lo que ellos escriben, sino eso me permite a mí identificar, proyectar y sobre todo retroalimentar, y cumplir con las bueno, yo lo hago cada 2 semanas, pero tengo esta estrategia, se la di a otros colegas, y hay colegas que lo hacen, por ejemplo, de manera semanal porque tienen una intensidad horaria mayor. Entonces, quienes lo han implementado les ha ido muy bien y lo hacen de manera semanal. Entonces, no evaluamos el contenido porque al final eso es un proceso de retroalimentación conjunto. Y recuerden que es algo muy cualitativo, entonces no podría dar, pero para obtener ese 15% es tener la nota de las 4 anotaciones, cumplir con las fechas, generar una página mínimo, que es lo que yo tengo como lineamiento, una página mínimo, y al final de cada escrito ellos tienen que proponer una acción de mejora.
y que tengas acción de mejora. Ya con eso tienen un 5 o un 10 dependiendo de la universidad, en ese 15%. Entonces, si se dan cuenta, es una estrategia para otorgar un, un valor cuantitativo a un análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, yo no le estoy evaluando al estudiante al final lo que escribe, le estoy evaluando que lo haga, o sea, que cumpla con el lineamiento, y el leer lo que ellos me están colocando retroalimenta mi proceso de aprendizaje, hace que yo pueda fortalecer, o sea, yo no, que el estudiante viva X cantidad de kilómetros, que tenga que tomar 3 transportes, pues al final yo no puedo ayudar de esa manera. Pero sí, por ejemplo, generando acuerdos para que el estudiante pueda entrar 15 minuticos tarde a la clase, porque entiendo la dinámica social, ¿sí? En vez de bajar en asistencia porque el estudiante no me llega puntual, al estudiante que me vive a 2 cuadras de la universidad y siempre me llega tarde. Entonces, es entender, es una herramienta para entender un poquito más el contexto y repito, se los dejo como estrategia porque yo la utilizo, me funciona muy bien, me enriquece como docente, me acerca a mis estudiantes, y considero que es un porcentaje que les puede ayudar a ellos de manera significativa. Entonces, se las dejo como estrategia, es una propuesta mía, me funciona muy bien, repito, pero pues ya ustedes ahí quedan como con la estrategia y determinan si les funciona o no les funciona. Nos dice Mónica, ¿es complicado con un grupo grande o se toma una muestra del grupo completo? Yo lo he hecho en un máximo, o lo hago en un máximo de 35 estudiantes. Y repito, mm, no se trata de evaluar lo que ellos escriben, sino entender un poquito cómo están aprendiendo. Y pues digamos que también sirve, a mí me gusta mucho leer, entonces también me sirve a mí como parte de mi proceso de lectura. Entonces yo siempre lo hago con todo el grupo, porque es una nota para todos. Yo no puedo darle el 15% a este y a este no. O sea, es para todo el grupo. Así lo implemento yo. Y cuando son hartos, o sea, por ejemplo, yo lo hago cada 15 días cuando tengo grupos de 35, pero cuando son más pequeñitos, también he tomado la estrategia de mis compañeros, de hacerlo cada semana y pues funciona. Pero eso ya depende de la carga que uno tenga, de la cantidad de estudiantes. Puedes, si quieres hacerlo una vez cada mes, no hay problema, tú reevalúas, ¿sí? Pero pues es una estrategia que a mí me ha funcionado para entender más a mis estudiantes, para generar procesos de retroalimentación, para poder garantizar que enriquezca mi rol profesional, pero adicional para acercarme a mis estudiantes y entender esas dinámicas que al final hacen parte del proceso de formación de ellos y que a veces no son tan efectivas en el proceso, no sé si me haga entender, que no es que el estudiante no quiera, sino que físicamente en ocasiones no puede o se le dificulta por X o Y motivo. Entonces, digamos que es una estrategia bastante interesante. Se las dejo para que ustedes puedan evaluarla. Si la pueden implementar, increíble. Y si la implementan más adelante, por allá me cuentan cómo les fue. Y si no, pues digamos que queda como una lección aprendida para que ustedes tengan ahí como un marco de referencia más adelante y pues puedan llegar a verificar. Luego, como les dije, vamos a colocar cuáles son esos recursos didácticos que voy a implementar, es decir, eh, libros, plataformas, qué presentaciones, si voy a utilizar videos, si voy a utilizar documentales, artículos científicos, bueno, todos los recursos que voy a utilizar. Aquí se los coloqué como muy puntuales, es decir, libros y bases de consulta, ¿sí? Pero ustedes tienen que colocar qué libro, por ejemplo, el libro de Papalia, el libro de Myers, tienen que colocar el nombre del libro, el año de publicación, si van a utilizar todo el libro, qué páginas específicas, sino que pues se los coloqué como qué recursos pueden utilizar. Y como lo veníamos hablando, ¿cuál es ese cronograma? ¿Cómo es el resumen por semanas? Y les coloco cronograma tentativo porque es una propuesta, ¿sí? Pero ustedes ahí lo pueden adaptar dependiendo de la malla curricular que tengan, el desarrollo de semanas, si es por días. Por ejemplo, para este diplomado yo no paso un cronograma en semanas, sino yo paso un cronograma en días. Entonces, día uno, introducción, día 2 y 3 vamos a ver módulo uno y así. Existe una proyección, pero dependiendo del desarrollo de la materia, así mismo ustedes lo pueden hacer. No pueden manejar, por ejemplo, este cronograma para una materia que se ve en 15 días, ¿sí? No se puede. Una materia que la van a ver en mes y medio.
o por el contrario, una materia que la ven durante todo el semestre. Entonces, tiene que ser muy adaptada a esa temporalidad que tiene la asignatura. Pero para este ejemplo, por ejemplo, en la semana 1 y 2 van a ver los fundamentos y van a dividir por unidades y qué actividades van a desarrollar en cada unidad. Y por último, eh, bueno, esta proyección es para una materia que se va a dar en las 16 semanas del semestre. ¿Listo? Y por último, ustedes van a colocar cuál es esa bibliografía que van a utilizar. Indiscutible, es supremamente importante. Repito, esto es un modelo, pero ustedes pueden agregar cuántos campos la universidad pida, pueden agregar cuántos campos ustedes consideren importantes tener en cuenta dentro de la planeación. O pueden manejar el formato que la misma universidad les da. O sea, ya depende. Recuerden que en el ámbito universitario tenemos un nivel de libertad curricular un poquito más amplio. Entonces, ahí ya depende. Ahora, pasamos a un tema muy importante y es qué son los procesos curriculares. Y aquí hay que tener en cuenta que esos procesos curriculares son esas etapas sistémicas, esas etapas que están interrelacionadas entre sí y que nos permiten a nosotros planificar, desarrollar, ejecutar, también evaluar esos procesos de enseñanza dentro de los sistemas educativos. Entonces, esos procesos buscan que nosotros logremos ese qué, ese cómo y ese para qué de la educación. Existe un diseño curricular que es esa planificación teórica del currículo y es que aquí nosotros definimos cuáles son los fundamentos, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos programáticos, cuáles son esas competencias que va a adquirir el estudiante en ese currículo, cuáles van a ser los métodos y sin encasillar, pero cuáles van a ser las posibles formas de evaluación. ¿Qué tipos de diseño curricular existen? Pues está el diseño por objetivos y ese diseño por objetivos es el que busca alcanzar metas claras. Entonces es el currículo que generalmente es un poco más corto, es muy ejecutivo y busca establecer un proceso específico. Entonces, inicio, desarrollo, finalización, se cumplió el objetivo y no se repite. Está el diseño por competencias, que es el que en este momento la mayoría de las universidades están implementando, y es en el que se centran esas habilidades integrales, perdón. Es decir, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir o el saber departir. Entonces, en esas competencias integrales es poder apuntar a la formación de profesionales holísticos y no simplemente personas que tengan conocimiento y ya, y debe estar centrado en el estudiante, es decir, que ese aprendizaje debe ser parte de los intereses y las necesidades del estudiante. ¿Cuáles son los componentes principales o digamos que cuáles son esos principales conceptos que debe tener ese diseño curricular? Y es que el primero es que debe obedecer a unos fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, o sea, toda la parte teórica que da fundamento a nuestro currículo debe estar establecida porque da un horizonte y una línea de acción. Debe también incluir el perfil de egreso, es decir, definir cuáles son esas competencias que se espera que el estudiante al final, cuando finalice la carrera, tenga y pueda ejecutar en un ámbito laboral, ¿sí? Y adicional debe incluir una malla curricular que es esa distribución organizada de las asignaturas, tanto por semestre o si estamos trabajando por ciclos, entonces por ciclos, o sea, establecer cuál es esa distribución de esas asignaturas que van a ver los estudiantes. Adicional, debe incluir también los ejes transversales, es decir, cómo, cuáles son esas materias que van a fortalecer de manera transversal las diferentes carreras, es decir, si van a ver ciudadanía, medio ambiente, interculturalidad, inglés, no sé, herramientas ofimáticas, bueno, cursos, no sé, diplomados, congresos, lo que sea que de manera transversal aporte la formación holística del estudiante desde
las diferentes carreras que se están ofertando en la universidad. Entonces, por ejemplo, un currículo que puede tener un eje transversal es el área de, no sé, una carrera como derecho, como psicología, como medicina, y vean una cátedra que se llama Educación para la Paz. No tiene nada que ver de forma directa en la ejecución de su quehacer profesional, pero sí aporta en sentido social y de fortalecimiento para el profesional que se va a enfrentar a ese mundo laboral. Algo así es, digamos que la ejecución dentro de un eje transversal en ese proceso de formación de un estudiante. Ahora, el diseño curricular, digamos que incluye no solamente la elaboración de los sílabos, sino también los programas por asignatura. También tiene que incluir la selección de los contenidos que van a implementar, de esas plataformas que desde la universidad pues, se van a proponer y se van a tener a disposición de los estudiantes para fortalecer el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los recursos audiovisuales que desde la universidad se van a, pues, a presentar para garantizar el proceso? Si van a tener o no bibliotecas digitales disponibles o por ser estudiante de la Universidad X, tienen acceso a tales y tales revistas indexadas para que puedan consultar todo lo que necesiten académico, o sea, cuál es esa propuesta que desde la universidad se da en sentido de recursos. También debemos tener en cuenta la capacitación y la formación continua de nosotros, los docentes, porque debemos ser y obedecer a los cambios estructurales del entorno de educación, del proceso de desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas, pero también en sentido tecnológico estar a la vanguardia. Entonces, en contextos universitarios estamos más prestos y dados a tener que tener una actualización constante de conocimientos y eso también está en cabeza del componente directivo de la universidad. No solamente contratar profesionales competentes, sino garantizar esa formación continua del personal. Y pues debemos también tener claro dentro de ese desarrollo curricular la inclusión de elementos de adaptación como por ejemplo multigrado, interculturalidad o todas las transformaciones específicas que necesitamos en sentido de infraestructura en caso de tener algún estudiante con necesidad educativa específica. Em, por ejemplo, en ese desarrollo curricular, un ejemplo claro puede ser para los estudiantes de estadística, que en la materia de matemáticas tengan claro y definido un libro por cada una de las asignaturas o una guía metodológica que el docente desarrolle como estrategia de didáctica activa, o sea, que tengan establecido cada uno de los elementos para incluir en ese proceso de formación. La implementación curricular es ese momento específico en el que ya diseñamos el currículo, lo desarrollamos y ya aquí empezamos a implementarlo dentro del aula. Es decir, este momento de implementación curricular depende exclusivamente del docente. Solamente la implementación, porque ya el análisis y la evaluación ya depende de otros factores. Entonces, ¿qué factores clave tiene esa implementación curricular? Y es que se debe contar con la capacidad pedagógica del docente, que comprenda el currículo y que domine a la perfección esas metodologías activas que existen. Adicional, debe tener la disponibilidad de los recursos que se plantearon dentro del diseño y del desarrollo en infraestructura, en tecnología, en materiales, o sea, debe contar y garantizar esos procesos de contexto, de recurso disponible. Y adicional, debe obedecer a ese contexto sociocultural, es decir, verificar si ese diseño y ese desarrollo curricular se hizo pensado en la realidad de mis estudiantes, esa realidad local, esa realidad regional y esa realidad cultural que puedo tener. Entonces, en el momento de la implementación es donde yo me doy cuenta si sirve o no sirve, si necesito hacer cambios o por el contrario,
empiezo a reevaluar los procesos. En esta fase de implementación, pues se debe considerar las planeaciones, debemos también tener en cuenta las adaptaciones curriculares para esos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y adicional, en esta fase de implementación se tienen en cuenta las evaluaciones diagnósticas y las evaluaciones formativas que me permiten retroalimentar el proceso y ajustar el método de enseñanza a la realidad de los estudiantes. Luego tenemos un proceso de evaluación curricular que es ya cuando, y si se dan cuenta, son etapas. O sea, empezamos con el diseño, luego el desarrollo, luego la implementación y pasamos a la evaluación. No pasa una sin que la otra pre haya ocurrido. Entonces, en este proceso de evaluación, em, digamos que estamos, es más verificando si el currículo desde las diferentes dimensiones tiene efectividad o no. Es decir, si está cumpliendo con el objetivo, si obedece las necesidades educativas, si hace mella en el proceso de formación de los estudiantes. Entonces existen unos tipos de evaluación. Por ejemplo, la evaluación del diseño. Y esta evaluación analiza si esos objetivos, si esos contenidos y si esas metodologías están siendo adecuadas, si de verdad obedecen a las necesidades de la población y de la comunidad educativa. También tenemos una evaluación de la implementación y es que aquí se analiza cómo se está aplicando. O sea, en la evaluación de diseño verificamos objetivos contenidos. En la evaluación de la implementación verifico es cómo se está aplicando ese currículo. Es decir, por medio de observación de clase, yo como par evaluador identifico la pedagogía del docente, si está ejecutando, si tiene dominio del tema, si tiene dominio del currículo, del desarrollo de las metodologías. Pero también por medio de encuestas puedo hacer que los estudiantes evalúen el proceso de implementación o entrevistas ya con los estudiantes que hacen parte del proceso. Entonces, en conjunto de estos tres elementos, saco la evaluación de la implementación. Obviamente tengo que hacer análisis estadístico, tengo que sacar unas variables, un promedio, una media, pero digamos que eso obedecería al proceso cuantitativo de poder dar una calificación a esa evaluación de la implementación. También tengo una evaluación de impacto y aquí ya mido los logros obtenidos por los estudiantes. Entonces, mediante pruebas estandarizadas o evaluaciones internas, verifico si el estudiante está cumpliendo los logros académicos y si está llegando al objetivo, o por el contrario, debo reevaluar los contenidos académicos. Y por último, hay un tipo de evaluación que es la evaluación institucional y es una evaluación que analiza la coherencia de ese currículo con todo el sistema educativo. Generalmente esa evaluación institucional se hace cuando se entra en proceso de acreditación. Cada cierta cantidad de años los programas académicos ofertados por las diferentes instituciones de educación superior tienen que empezar un proceso de acreditación y en ese proceso de acreditación se hace necesario el proceso de evaluación institucional. Entonces, en esa evaluación institucional se evalúa el currículo, se evalúa los contenidos, se evalúa la forma de implementación, el personal docente, el impacto que tiene, la implementación también, el diseño. Y aquí, digamos que se logra con un conjunto de variables garantizar continuar con la acreditación del programa para que siga fungiendo funciones dentro de la región. Em, hay un concepto importantísimo dentro de estos procesos curriculares y es que deben obedecer a la innovación y a la mejora continua. Es decir, deben ser procesos de revisión, de ajuste, de actualización que garanticen que ese currículo esté centrado en función a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a esos cambios culturales y obviamente científicos que en el momento están fungiendo funciones dentro de todo el proceso de educación. Esto puede, pues, obviamente hacerse cuando se introducen nuevas asignaturas, nuevos programas dentro de las mallas curriculares. Se puede hacer también cuando existen cambios de enfoque pedagógico, por ejemplo,
Ya la universidad no va a tener un enfoque pedagógico basado en proyectos, sino va a tener un enfoque en la metodología STEAM, por ejemplo. Entonces, ahí se hace un proceso de innovación. Cuando yo empiezo también a tener en cuenta todo la función de la inclusión educativa, la inclusión intercultural, la inclusión de género, ¿sí? Entonces ahí también hacemos procesos de innovación. Y también, digamos que tenemos que tener en cuenta cuál es la relación entre esos procesos. Es decir, de qué forma los procesos curriculares no son lineales, son en realidad cíclicos y deben ser retroalimentados de una forma muchísimo más estandarizada, muchísimo más fundamentada. Esa evaluación puede llevarnos a nosotros a poder rediseñar todo el currículo, ¿por qué no? Porque determinamos que no está cumpliendo con el objetivo académico, porque no está respondiendo a las necesidades de los estudiantes, porque tenemos procesos de transformación tanto pedagógica como formativa y en ese sentido hace que tengamos que adaptar nuestra forma de calificación, de formación, bueno, de todas las aristas que dentro del proceso educativo se incluyen, pero también el tener en cuenta que la innovación surge a partir de la implementación y de ese proceso de evaluación propio de la implementación. O sea, todo está conectado. Yo no puedo evaluar sin tener propuesta y no puedo tener propuesta sin haber generado un proceso de análisis y no puedo analizar si no he generado un proceso de innovación. O sea, todos los procesos se encuentran conectados, todos los procesos se encuentran fortalecidos y en ese sentido es poder garantizar que un proceso retroalimenta al otro y hace que todo se lleve en función de la propia garantía de la formación académica. Entonces, en sentido general, estos procesos curriculares pues garantizan que tengamos una educación estructurada, que sea significativa, que sea contextualizada y pues que no caiga la responsabilidad única en nuestra cabeza como docentes, sino que tengamos un nivel de responsabilidad compartida entre las instituciones que garantizan los procesos de formación, es decir, los ministerios de educación y las universidades. Nosotros, obviamente, como agentes de implementación y de mejora, nosotros los docentes. Y obviamente también una implicación activa de los estudiantes y las familias porque son los factores beneficiarios y activos del proceso. Entonces, digamos que al nosotros comprender a fondo esos procesos curriculares, podemos de verdad mejorar la calidad educativa y responder a los desafíos que pues tenemos en este momento, en el presente proceso académico, pero también en la propuesta que a un futuro podemos tener. ¿Dudas e inquietudes hasta el momento en este módulo 3? ¿O todo muy, muy claro? Claro, nos dice Mónica. ¿Quién más? O muchas dudas. Luzmin nos dice excelente. O hay tantas dudas que no las escribimos. O no tenemos dudas. William, muy bien e interesante el tema. Douglas, todo bien, listo. Entonces creería que aquí ya no tenemos más dudas. Entonces, ahora sí, yo por aquí tenía unas preguntas pendientes. Voy a devolver. Mm, ¿Qué dudita tienes, Chanel? Cuéntamelo todo. ¿Qué dudita tienes por ahí? No encuentro la... Ah, listo. ¿Qué dudita tienes, Chanel? Porfa, déjamela en el chat. Bueno, mientras Chanel nos escribe la duda que tiene,
Entonces voy a empezar a resolver primero de abajo hacia arriba. Y José Antonio, por ejemplo, nos preguntaba, eh, ¿las teorías del aprendizaje se pueden ir planteando según la materia que se imparte? Sí. Yo les decía, por ejemplo, que esas teorías del aprendizaje se convierten como en las herramientas de la cocina. Entonces, cuando yo voy a preparar un plato, yo puedo indiscutiblemente identificar qué elemento, la espátula, la cuchara grande, la cuchara pequeña, el batidor, la olla grande, el sartén, o sea, identifico yo qué elemento necesito para la preparación y asimismo lo voy, pues como rescatando. Entonces, dependiendo de la materia, no solamente de la materia, sino ese enlace y ese análisis que yo hago entre mis estudiantes, la relación que tengo, la identificación de tipos y estilos de aprendizaje, y puedo decir que puedo utilizar tales herramientas de esta teoría o de esta. Me funciona mejor acá. Entonces, sí, tienes toda la razón. Van planteando dependiendo de la materia que se imparte, pero también de estos factores que les acabo de mencionar, como tipos, estilos de aprendizaje, em, de qué aula, qué quiero mejorar, qué puedo yo identificar. Entonces, sí. Y también José Anteno nos pregunta, ¿y se puede todo un centro educativo basarse en una sola teoría del aprendizaje? Pues de poder se puede, pero no es lo adecuado, y menos en procesos de formación universitaria. Entonces, porque recuerden que hablábamos de la libertad de cátedra, hablábamos de el proceso de formación. Entonces sí se puede tener como base, pero pues no es el deber ser, más bien es como la coerción de cátedra que se puede presentar. Entonces más bien no se debería. Y nos dice también José Antonio, ¿cómo se puede usar los estilos de aprendizaje? Pues creo que son parte del individuo. Es que no se trata de utilizarlos, se trata de identificarlos para yo poder generar una propuesta pedagógica que se adapte a ese estilo de aprendizaje del estudiante. Tienes toda la razón, son parte del individuo. Por eso es diferente el tipo de aprendizaje al estilo de aprendizaje, porque el tipo es la forma en la cual yo pues puedo adquirir el conocimiento. En cambio, el estilo de aprendizaje es la forma en la que yo aprendo mejor, yo elijo estudiar, elijo aprender, elijo adquirir, elijo generar conocimiento. Y como son tan individuales, es más bien la identificación de esos estilos de aprendizaje para yo agarrar de esos estilos de aprendizaje de mi estudiante y generar propuestas pedagógicas que estén en línea con esos estilos de aprendizaje para que sea muchísimo más fácil el proceso de adquisición de conocimientos. Entonces no es como yo pues puedo usarlo, sino más bien de qué forma planteo en relación a esos estilos de aprendizaje. Em, ok. Chanel nos dice, tendré que ver la clase hoy, ya que entré tarde, ya que la clase estaba avanzada. Listo, no, puedes ver la grabación, no te me preocupes. O sea, no hay problema. ¿Listo? Ahora, Juan Andrés nos dice la relación en cuanto al enfoque y al modelo pedagógico, sus respectivas aplicaciones. Es como para esclarecer entre el concepto y hacerlo tangible en mi planeación curricular, transversal y holística. Listo. Entonces, tú me habías planteado la diferencia entre teoría de aprendizaje y modelo pedagógico, ¿cierto? En cuanto al enfoque y modelo pedagógico. Listo. No. ¿Qué pasa, Juan Andrés? La teoría del aprendizaje, bueno, te lo voy a explicar desde varias líneas. Entonces, en sentido, en sentido como de horizonte, la teoría del aprendizaje a nosotros nos explica cómo se aprende, ¿sí? En cambio, el modelo pedagógico a mí me explica o me propone cómo yo debo enseñar. Ejemplo claro, la teoría humanista me habla de cómo por medio
de las relaciones, reconocimiento de sentimientos, validación de las emociones, puedo fomentar el aprendizaje y bla, 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 que fue ya lo que hablamos en el primer módulo, ¿sí? No me quiero extender porque es un ejemplo chiquitico y en el primer módulo ya tenemos todo un espacio de fortalecimiento en sentido de la teoría humanista. En cuanto al modelo pedagógico humanista, propone las herramientas pedagógicas para que con base a esa teoría pueda implementar yo una propuesta de desarrollo curricular centrada en el estudiante, reconociendo emociones, validándolas y generando procesos de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Aunque estamos hablando del humanismo y parte de la misma línea, una me explica cómo yo aprendo o cómo se aprende en general, que es la teoría del aprendizaje, y el modelo pedagógico me propone a mí cómo debo enseñar, cómo implemento esa teoría a la realidad y al contexto pedagógico. Porque si te das cuenta, el humanismo no solamente fue una teoría del aprendizaje, sino fue una corriente psicológica y filosófica. Entonces, en ese sentido, tiene un campo de aplicación un poquito más grande, pero aterrizado y contextualizado al contexto pedagógico, se realiza de esta manera. Eh, También la teoría, digamos que es en base científica, más explicativa, muy desde lo teórico, en cambio el modelo es más aplicativo, es más normativo, basado en las reglamentaciones de los diferentes entornos educativos, pero más hacia la aplicación, ¿sí? Em, ¿Qué otra diferencia te puedo dar? ¿Qué otra diferencia? No sé si me hice entender o si quieras de pronto que te amplíe un poquito más. Porfa, Juan Andrés. O si de pronto en relación a lo que acabo de decir te quedó más claro. Seguro. Listo. Entonces, no sé si hayan más dudas, más inquietudes, más sugerencias. Y si no, por hoy terminamos módulo 3. Mm, Compromisos. Primero, voy a reenviar toda la información al grupo para los que ingresaron un poquito tardecito. Dos, permitimos, no voy a revisar hoy lo que han cargado, vamos a dar el espacio de ampliación de hoy en la noche, mañana todo el día y mañana cuando terminemos la clase, ahí sí me pongo a revisar los trabajos que cargan. ¿Les parece? Y tercer compromiso, mientras están ahora con Efraín, si tienen de pronto dudas administrativas, voy a cargar de una vez módulo 3 para que pues ya les quede toda la información ahí de módulo 3. Entonces, claritos mis compromisos que ya voy a proceder a cumplirlos y quiero preguntarles dudas, inquietudes, sugerencias. William nos dice gracias. Bueno, creería que no. Entonces, Efraín, todos tuyos. Voy a proceder con mis compromisos. Voy a ir de una vez a cargar y ya les confirmo que ya todo esté cargadito. Chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Un abracito gigante y por aquí quedo un ratito más.